agradecemos por esta tarde, Señor, aquí en Lima. No sé cómo están los hermanos que están en California o en Estados Unidos, si están de noche, pero sabemos que tú estás con ellos también, a quienes, Señor, mandamos un abrazo caluroso y anhelamos de que todo esté a su alrededor perfectamente bien bajo tu cuidado, Señor. Bendícenos en esta tarde porque te necesitamos, Dios. Queremos que por medio de tu Espíritu Santo tú nos hables hoy, Señor, qué es lo que tienes que decirnos, qué es lo que tú quieres decirnos, Señor. Porque tú eres un Dios que siempre estás buscando interactuar con tus hijos. Tú no estás en el trono sentado esperando que simplemente te rindamos pleitesía. Tú has descendido, Señor, de los cielos a habitar con nosotros. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor y habitas en nuestro corazón. Y te agradecemos por eso, Señor, porque tú estás entre nosotros. Y aunque estamos distanciados, Señor, y viéndonos por medio de la página del Facebook, por medio de la tecnología, por medio del Internet, estamos en un mismo espíritu y en una misma mente. Gracias, Señor, porque somos miembros de tu carne y de tus huesos. Somos tu cuerpo, Señor, y tú eres bueno. Te agradecemos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra. Amén. Entonces, hermanos, vamos a continuar con el Evangelio de Juan del capítulo 2 en adelante. Yo la última vez, en el último estudio, llegué hasta el capítulo 11 porque estoy tratando de ver por secciones, es decir, para no abarcar y quedarme a mitad de camino. Por eso es que estoy leyendo por bloques. Anteriormente yo estaba acostumbrando en los otros estudios que di a leer la porción completa, que me tomaba un poco de tiempo, pero ahora vamos a leer por bloques y ingresamos al estudio por bloques también. Sin embargo, esto no significa que no sea inductivo. Igual vamos a revisar detalladamente todos los entretelones y todos los detalles. Entonces vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17 del capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y dice: después de esto descendieron a Capernaum. Él, es decir, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Este incidente, hermanos, está ocurriendo justo después de las bodas de Caná que estuvimos viendo la última semana. Entonces, aproximadamente Capernaum estaba ubicada en la costa noroccidental, en la ribera del mar del Galilea. ¿Ya? Vamos a posicionarnos en la escena. Aproximadamente entre 39 kilómetros a 40 kilómetros de Caná. Es decir, cuando dice después de esto Jesús descendió, ¿no es cierto? Caminaron, o de repente en burro, no lo sabemos, pero 39 kilómetros, 40 kilómetros aproximadamente. Ahora dice, Jesús no se quedó muchos días ahí. Algunos están pensando, de alguna manera, algunos teólogos creen que se mudó la familia de Jesús con Jesús ahí a Capernaum. Pero no hay indicios de esto. Simplemente dice que descendieron a Capernaum después de las bodas de Caná y permanecieron algunos días allí, no muchos días. Entonces, esto es interesante de notar, pues parece ser que Capernaum básicamente era el centro de operaciones de Jesús. Cuando Jesús salía a diferentes ciudades satélites caminando y predicando, ¿no?, su palabra, él regresaba a Capernaum y ahí incluso hacía bastantes milagros. Entonces, aunque Capernaum está al noroeste de Caná, como ya dije, a unos 39, 40 kilómetros, o sea, descendieron debido al declive que presenta el terreno. Por eso dice el evangelista, descendieron, ¿no? Entonces, hay algunas citas que le puedo dar, simplemente ustedes las pueden buscar después, cuando quieran volver a ver el video que estamos dejando acá en Facebook, y también lo subimos al canal del YouTube. Mateo 4:13, Marcos 12:21 y Marcos 2, versículo 1, ¿no? Y después dice, de ahí en adelante parece ser que él se separó de la familia. Es decir, Jesús ya no estaba viviendo con su familia, sino que vivía solo. Es bastante probable esto. Según Marcos 3:21, Marcos 3:21, 31 al 35, Juan 7, del 3 al 5, también hablan de estos eventos, ¿no? Y estaba en Nazaret, su tierra natal. Ahora, acá hay un paréntesis. Nazaret no era la tierra natal de Jesús. Ustedes saben que Jesús nació en Belén, pero por cuestiones de todo lo que sucedió en ese momento se mudaron a Nazaret. Entonces en Nazaret básicamente creció. Lucas, el evangelista, dice que Jesús fue criado en Nazaret, lo cual desbarata esta absurda
teoría que dice que Jesús se fue con los Himalayas, con los hindúes a aprender el budismo y ciertas cosas de los orientales, que nunca sucedió, porque Jesús creció básicamente en Nazaret. Su tierra, le decían, su tierra natal, pero no era su tierra natal, era la tierra donde él básicamente se crió de niño, ¿no? Nació en Belén y se crió en Nazaret, ¿no? Y en la distancia entre Nazaret y Belén, aproximadamente entre 115, 120 kilómetros, por ahí más o menos, ¿no? Según la arqueología. Entonces, Capernaum es una ciudad que significa, su nombre significa ciudad de Nahum, ¿no? A pesar de su nombre, no es el lugar de nacimiento del profeta Nahum. No hay una historia específica que dice por qué la ciudad se llamaba Capernaum, ¿no? Pero bueno, más o menos como para que tengan el contexto. Entonces, el Señor Jesús, dejando Nazaret, vino y habitó allí. Entonces, Capernaum era una ciudad marítima, ¿no? En la región de Zabulón y Neftalí, según Mateo 4:13. Tal vez tuvo que, y esto es importante, tal vez Jesús tuvo que o alquilar algo o construir una tienda, porque dejó su ciudad natal. El evangelista Juan está diciendo que él, sus hermanos, su mamá descendieron a Nazaret, pero no estuvieron, perdón, a Capernaum, pero no estuvieron muchos días, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, el resto del ministerio de Jesús, que posiblemente sean 3 años o un poco más, algunos piensan que eran 4 años, ya no estaba con la familia, ¿de acuerdo? Entonces, es posible que Jesús tuvo que alquilar algo, básicamente, o construir alguna tienda, ¿no? Empezar el ministerio de una manera un poco como a solas, digamos, ¿no? Entonces, para confirmar esto, más o menos, podemos hacer un estudio de las palabras cuando Jesús le dijo, venid y ved. Esto está en Juan, ya lo vimos hace 2 semanas, 3 semanas, en Juan capítulo 1, versículo 39, ¿no? Cuando le preguntan a Andrés y Juan, maestro, ¿dónde moras? Y él dice, venid y ved. Entonces dice que cuando llegaron a donde estaba morando Jesús, llegaron como a las 4 de la tarde, no les dio tiempo de regresar y se quedaron a dormir con él. Y habíamos dicho de que qué rico habría sido estar con el Señor y hacerle todas las preguntas de lo que se les ocurría a ellos. Entonces, en otra oportunidad también tenemos que ver de que Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y yo no creo que Jesús haya dicho esto de una manera poética, ¿no? El Señor siempre era muy específico. Primero le dice a los discípulos, a 3 discípulos cuando recién los conocieron, o lo conocieron a él, venid y ved para que vean dónde moro. Y después en Mateo 8, del 19 al 20, cuando le preguntan, ¿no? Cuando le dicen, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, yo iré contigo. Y Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Como diciendo, yo no vivo en una gran residencia, ¿no? Entonces es posible, ¿no? Esto puede ser un indicativo de que Jesús no estaba establecido permanentemente en un solo lugar y que incluso trasnochaba donde podía. Cuando en esa época había que caminar, porque a veces el tráfico de burros y de carretas era caro, tenía que caminar. La gente estaba muy acostumbrada a caminar. Y Jesús se la pasó caminando todo el tiempo de su ministerio, ¿no? Entonces Jesús eligió salir de su comodidad para anunciar el reino de Dios, ¿no? Y esto es algo interesante para que nosotros podamos observar. Él no esperaba, ¿no?, que la gente venga a él. Él iba en busca de la gente. Entonces es gratificante notar que Jesús siempre toma la iniciativa, ¿no? Jesús no estaba esperando como un rey ahí sentado que vengan a pedir. Jesús salía en busca de las personas. Y esto es lo interesante que hay que notar. Entonces, nosotros deberíamos de tener básicamente, hermanos, la misma iniciativa, ¿no? De salir a enseñar, a mostrar la palabra del Señor a quienes nos escuchan, a quienes conocemos. Ahora, no todos tienen un llamado al ministerio, obviamente, ¿no? Pero en donde tú estás, en tu trabajo, en la universidad, en tus estudios, en donde estés, hasta incluso tu propia familia, es tu campo misionero, donde tú tienes que testificar. Ya hemos hablado bastante de eso. Entonces, nosotros podemos llevar las buenas nuevas en ese sentido. Ahora, también hay que notar que aquí mismo, en esta ciudad, ¿no?, en Capernaum, Jesús hizo muchos milagros allí, ¿no? Entonces, cada vez que Jesús iba y venía o regresaba, siempre había algo que él tenía que hacer. Por ejemplo, hay algunas cosas que apunté rápidamente. Dice, Pedro tenía su casa en Capernaum. Básicamente eran de la misma ciudad, ¿no? Andrés también de la misma ciudad. Entonces, y su suegra fue sanada allí de una fiebre. No sabemos de qué, pero Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y esto está en Mateo 8, del 14 al 15. Otro milagro, otra situación que pasó es que en Capernaum también se dio el sermón del pan de vida. Jesús predicando en esa sinagoga en Capernaum también.
Entonces, habían bastantes cosas que Jesús hizo en esta ciudad, ¿no? Sanó a un hombre que tenía la mano seca, también en Capernaum. Esto está en Mateo 12, del 9 al 13. Y después curó a un paralítico que le bajaron en el techo. Estaban en una casa, rompieron el techo y bajaron al paralítico ahí. Y Jesús le dijo, ¿qué es más fácil? Decir, toma tu lecho y ándate, o tus pecados te son perdonados. Y Jesús dice, bueno, para que vean que el Hijo del Hombre también tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. A ti te digo, levanta tu lecho, anda, tus pecados te son perdonados. Un milagrote de un paralítico que dice paralítico toda su vida. ¿Y esto dónde sucedió? En Capernaum también. Y en Capernaum también resucitó a la hija de Jairo. Interesante, todo lo que hizo Jesús en Capernaum. Pero sin embargo, miren, sin embargo, veamos lo que le dijeron a Jesús. Cuando Jesús estaba en Capernaum, ya casi al final de su ministerio, lo que le dicen a Jesús, de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, en Nazaret. O sea, Nazaret era básicamente la ciudad natal de Jesús. Jesús regresó varias veces, pero en una de esas, la gente de Nazaret le dice, así como en Capernaum también has hecho un montón de milagros, también deberías hacerlo acá. Y esto está en Lucas 4:23. Entonces, por eso el Señor mismo habló de la incredulidad de la ciudad de Capernaum. Y es triste, ¿no? Cuando Él dice, en Lucas 10:15, dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida, ¿no? Estamos estudiando el contexto, dice el versículo que acabamos de leer de Juan, y descendieron él, ¿no?, a Capernaum, su ciudad, ¿no? Entonces, muchos hoy en día, ¿no?, como para tener una aplicación, ¿no?, muchos hoy en día, a pesar de la evidencia histórica, de la evidencia arqueológica, de la evidencia de la presencia del Espíritu Santo a través de la iglesia, hermanos, no quieren reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Y esto es terrible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es histórico. Jesús es un personaje histórico. Si nosotros realmente como cristianos queremos demostrar la existencia de Dios, tenemos que predicar a Jesús, porque Jesús vino a mostrar al Padre. Y Jesús es un personaje histórico. O sea, Jesús vino al mundo. Hay pruebas, muchos miles de pruebas que no tienen nada que ver con la Biblia, paralelas a la historia, ¿no?, que hablan de la persona de Jesús, ¿no? Y quieran o no aceptarlo, Jesús existió. Y hay evidencia de los testimonios. Y los evangelios no solamente es la palabra de Dios en un sentido espiritual. Los evangelios también son considerados como libros históricos, de testigos oculares, que vieron lo que vieron y narraron y describieron todo lo que vieron. Entonces, hay historia suficiente para creer quién es Él y que lo que Él dijo es verdad, ¿no? Ahora, importante notar también, ¿no?, que en el verso 12 dice, Jesús descendió a Capernaum, Él, su madre y sus hermanos. Acá vamos a pararnos un ratito. ¿Por qué? Los evangelios mencionan por lo menos a 4 hermanos hombres de Jesús, ¿no? Obviamente hijos de José y de María, ¿no? Entonces, los nombres de estos 4 hermanos básicamente son Jacobo, que es Santiago, el que escribe la Epístola Universal de Santiago, José, Judas, que también es el que escribe la Epístola de Judas, y Simón. Estos son 4 hermanos varones que tuvo Jesús, pero también dice la palabra que Jesús tuvo hermanas también. Veamos lo que dice en Mateo 13, el 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús, ¿no? La gente entre ellos hablaba y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, ¿cómo es tan sabio? ¿Por qué? Porque la gente lo conocía. Jesús conocía a la mamá, conocía a papá y a sus hermanos. Entonces Jesús tenía familia. Ahora, lo importante es de esto, y quiero enfatizar, es porque la religión predominante, ¿no?, atribuye pues la virginidad de María, la virginidad perpetua de María, que María después de dar a luz siguió siendo virgen, lo cual biológicamente hablando pues es imposible, ¿no? O sea, eso simplemente está más tirado de los pelos que no sé qué, es más falso que un billete de 11. Entonces, y también narra la palabra de que María tuvo más hijos, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica ha impuesto la doctrina de la virginidad por medio del magisterio, ¿no? El Nuevo Testamento habla de que María tuvo más hijos y tuvo más hijas, ¿no? Y de todos ellos, entre comillas, Jesús era el mayor. Ahora, algunos creen que los hijos que menciona aquí eran hijos de José de un matrimonio previo
al desposorio con María, lo cual no hay ningún indicio. No hay ningún indicio de esto que dicen, de que los hijos de María eran hijos de José, en realidad no de María, y de un matrimonio anterior. No hay indicios de eso. ¿Ya? No hay ni siquiera, en la Biblia no lo menciona. ¿Y por qué quiero hacer énfasis aquí? Porque la Virgen María solamente fue la madre de Jesús. Y después del nacimiento de Jesús pasó a un segundo plano. No es la corredentora, no es la reina del cielo, no es la madre de la evangelización y tampoco es la madre de Dios. Dios no tiene madres. María fue el vínculo, el canal por el cual el Verbo se encarnó. El Verbo eterno de Dios, el Hijo de Dios eterno, tomó el cuerpo de María para revestirse de forma humana, completamente humano, 100% humano, ¿de acuerdo? Pero María no era una especie de elegida santa previamente, ¿no? Y de María se dice que fue sin pecado concebida. O sea, eso es una doctrina totalmente falsa, porque Romanos dice no hay justo ni aun uno. Entonces, básicamente para hacer este énfasis, ¿no? Ahí dice bien claro el evangelista, descendieron María, sus hermanos, Jesús, ¿no? Y con toda la familia. Entonces, tenemos que decirlo. ¿Por qué? Para desmentir las mentiras que se dicen acerca de María que no son ciertas. Ahora, el asunto crítico aquí es básicamente la purificación del templo, en lo que acabamos de leer, en los versículos del 13 al 15. Dice que hace un acto y empieza a echar fuera a todos los mercaderes. Entonces Juan está narrando esta purificación del templo al comienzo del ministerio de Jesús. Pero los 3 evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Lucas y Marcos, narran una purificación del templo al final de su ministerio. Entonces acá no hay ninguna contradicción. Lo más lógico es que Jesús purificó el templo 2 veces, ¿no? En Mateo 21 del 12 al 13, en Marcos 11 del 15 al 16 y en Lucas 19 del 45 al 46 se narra la misma historia. Tengamos por consiguiente esta información entre paréntesis. Algunos teólogos estudiosos piensan, y yo estoy de acuerdo con ellos, de que Marcos fue el primer evangelio que se editó y que había sido una transcripción de una narrativa de Pedro, probablemente. Y que Lucas, como era un historiador, ya tenía el evangelio de Marcos cuando de alguna manera agregó ciertas precisiones y lo tomó como evangelio base para su narrativa, tanto del evangelio de Lucas como Hechos de los Apóstoles. Y Mateo también narra teniendo como, digamos, el máster, ¿no? La obra máster de Marcos. Por eso que los sinópticos son bien parecidos. Pero el evangelio de Lucas tiene ciertas características porque Lucas era investigador. Aparte de ser doctor, era historiador. Entonces se puede considerar tanto el evangelio de Lucas como el libro de los Hechos como libros históricos también. Entonces probablemente hubo 2 purificaciones, por lo que hay ciertas diferencias en las narraciones entre la narración de Juan y la narración que están en los sinópticos. Ahora, notemos también que Juan conocía los evangelios sinópticos. Obviamente, ¿por qué? Porque él escribió su evangelio por allá por el 90 y tantos, ¿no es cierto? Entonces es como que él ya tenía una idea de lo que estaba narrando y decidió al momento de escribir su evangelio no redundar en la historia de los otros sinópticos. ¿Por qué? Porque estaba de más. Juan quiso enfatizar realmente la naturaleza del Verbo, de quién es el Hijo de Dios. Entonces, la primera limpieza que hizo el Señor aquí en este escenario, ¿no? Tomó a la gente por sorpresa, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto Jesús hizo esta locura. Pero la segunda limpieza tal vez, ¿no? Ocurrió alrededor de los 3 años después de su ministerio. Y esa limpieza fue una de las causas por las cuales lo acusaron a Jesús y lo condenaron a muerte también. ¿No es cierto? Entonces algunos creen que Juan no consideró la cronología de esta narración y lo puso ahí, lo insertó ahí simplemente para resumir. ¿De acuerdo? Pero no hay base solamente para decir eso, sino que lo que nosotros podemos postular es que de alguna manera hubo 2 limpiezas del templo, ¿no? Y Juan fue testigo de la primera, ¿no? En donde sucedieron estos eventos. Entonces, como era la costumbre de los judíos, ¿no? Ustedes pueden leerlo en Éxodo 12 del 14 al 20, Deuteronomio 16 del 1 al 8, como era costumbre de los judíos, habían peregrinaciones, donde los judíos siempre iban 3 veces al año de donde estén, iban a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Entonces Jesús subió a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ya sabemos qué significa la Pascua, ¿de acuerdo? Cuando era la fiesta conmemorativa para cuando salieron de Egipto, cuando el Señor les ordenó comer el cordero con las hierbas amargas y comerlo apresuradamente. Entonces hay otras 2 celebraciones de la Pascua, ¿no? Y una de ellas está en Juan 6, que lo vamos a ver después en el versículo 4, y la otra está en Juan 11:55 y 12:1.
hasta el 13:1, donde hay una narrativa grande allí. Entonces la Pascua era para recordar la liberación de Dios de la esclavitud de Egipto. Este era el tiempo propicio para que el Señor iniciara su ministerio. Se celebraba esta Pascua una vez al año, ¿de acuerdo? En el mes de Nisan, es decir, entre los meses de marzo o abril, dependiendo del calendario lunar, porque los hebreos no se guiaban por el calendario gregoriano ni romano, sino tenían su propio calendario. Cuando el Señor sacó a los hebreos de Egipto, les dio ese mes como el primer mes. Entonces, según el mes de Nisan es el mes de marzo o abril, dependiendo del calendario lunar, ¿no? Así que, por lo tanto, si el ministerio de Jesús duró 3 años, él ha tenido que celebrar 3 Pascuas, básicamente, durante todo el tiempo de su ministerio. Además, habían, como ya dije hace un ratito, otras 2 peregrinaciones, una que se llamaba Shavuot, que básicamente es la festividad de las semanas o de Pentecostés, que es en realidad donde esa semana o en esa fiesta descendió el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y de ahí hubo una explosión enorme. Pedro salió y predicó a 3.000, y la iglesia se multiplicó así, ¿no es cierto? Y la otra fiesta era Sukkot, era la fiesta de los tabernáculos. Para estas 3 fiestas, la Pascua, el Shavuot y el Sukkot, es que hacían peregrinaciones al año, todos donde estén. Eran voluntarias, por supuesto, pero eran peregrinaciones. Entonces Jesús, como era de costumbre, descendió y vio, al momento de la peregrinación, descendió y vio en el templo todo este comercio. Ahora, el templo estaba rodeado, para que tengan la fotografía clara, el templo estaba rodeado a ambos lados del atrio de los gentiles. Se había permitido que se haga comercio y muchos vendían animales para los sacrificios. ¿Por qué? Porque si tú venías desde muy lejos para hacer un sacrificio y no querías cargar con tu cordero, con tu oveja, con tu buey, entonces comprabas ahí nomás el animal y sacrificabas y hacías expiación por tus pecados por medio del sacrificio o de los holocaustos o las ofrendas que se hacían en el templo. Entonces, pero sin embargo, todo esto se convirtió en un mercado, y tal vez con muchos abusos comerciales, como un emporio en donde ya el templo ya no era una casa de oración, sino que era un mercado. Griterío y medio, y todos ofertando cosas, y el barullo de las ovejas, o sea, toda la bulla enorme. Ya no era una casa de oración, era un mercado. Aunque bien es cierto, no estaban dentro del lugar santo ni el lugar santísimo, estaban en el lugar en el atrio de los gentiles, pero de todas maneras. Entonces, los comerciantes tal vez producían ingresos muy importantes a la ciudad por medio de este comercio que había en el templo. Los cambistas eran los que mantenían la especulación del tipo de cambio, y las cuotas que ellos tenían que pagar por tener ahí un puesto, ¿no? También era interesante. ¿Por qué? Porque el templo también recibía ganancia de los que estaban ahí vendiendo algo. Pagaban un derecho de piso. Si querías tener un puesto ahí, entonces tú pagabas un impuesto, y el templo recibía también un dinero por tener ahí a varios cambistas que cada uno pagaba. Entonces, cuando al momento de cambiar el dinero, había pues una hiperinflación, no sé cómo llamarlo, no soy economista, pero había serios problemas incluso financieros ahí. Entonces, los cambistas cobraban un alto porcentaje para cambiar sus monedas y así pagar también el derecho de poder tener un puesto allí. Ahora, el látigo de cuerdas, básicamente, es un hato de cuerdas. Dice la Biblia, Juan dice que agarró un hato y formó un látigo. No sabemos de qué tamaño, no lo dice, ¿no? Pero tampoco se menciona en los otros evangelios, y esto hay que notarlo. Por eso es que creemos que hubo 2 purificaciones en el templo. Entonces, esto es una evidencia de que Jesús pudo haber hecho 2 limpiezas, ¿no? Y Juan el apóstol estuvo ahí en esta primera. Ahora, Juan no dice que Jesús haya lastimado a alguien, ¿no? Ni a los animales con el látigo. Es posible que Jesús, agarrando el látigo, era como para que se esparzan, ¿no? Y a los bueyes también. Entonces, hay algo importante de notar aquí. Nadie se interpuso a la limpieza. De alguna manera, cuando Jesús obró y hizo así, volcó las mesas, yo no creo que Jesús lo haya hecho de una manera tan calmada, entre comillas, ¿no? Pero nadie se opuso. Entonces, es importante notar esto. ¿Por qué? Porque la gente, de alguna manera, sobre todo los judíos, los rabinos, los escribas, los fariseos, los saduceos, que estaban metidos ahí, sabían que estaba mal, pero lo permitían. Y cuando Jesús limpió el templo, nadie dijo nada. Sin embargo, le pidieron una señal. Entonces, es importante, aquí hay una pequeña enseñanza, ¿no? O sea, en una vida santa, hermanos, no hay lugar para el comercio en nuestra propia vida, de intereses personales en contra de Dios. O sea, se entiende que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y la adoración en nuestra vida es una prioridad, ¿no es cierto? Muchos cristianos estamos teniendo un mercado dentro de nuestra propia vida, y esto sería como una aplicación de manera personal. Entonces,
continuando, es posible que la ira de Jesús haya dejado a sus discípulos desconcertados, con la boca abierta. ¡Wow! El maestro se molestó, porque en realidad en la Biblia no dice, Juan no narra que Jesús de repente dijo, por favor, ¿serían tan amables de sacar esto de aquí? Él dice, quitad esto de aquí. O sea, estaba enfurecido, ¿no? Y los discípulos recordaron, el celo de tu casa me consume. O sea, fue una escena bastante perturbadora para los discípulos. Jesús era manso, ¿no? Pero también tenía sus momentos en donde se ofuscaba. Entonces, con el látigo sacó los mercaderes a los animales, con violencia volcó las mesas. ¿Cómo vuelcas una mesa? La agarras y la tiras, pues, ¿no? No la volteas. Una cosa es voltear una mesa o ponerla de cabeza y otra cosa es volcar una mesa. Imagínense a Jesús en esa faceta. Entonces, es importante notar, por ejemplo, aquí, ¿no? Que en el Antiguo Testamento Dios nunca indicó de que Él quería un templo. Básicamente, la iniciativa de David de construirle un templo a Dios, Dios recompensó eso. Cuando David le dijo, te voy a construir un templo, Dios le dice, yo no puedo habitar en templos hechos por manos de hombres. Más bien yo te voy a construir a ti una casa. Pero David se esforzó y construyó un templo y su hijo fue que básicamente hizo la construcción. David planeó, pero Salomón hizo la construcción del templo. Pero Dios nunca pidió un templo, quiero que me hagas un templo. Sin embargo, Dios, para honrar la fe de ellos, sí, descendió Shekinah y el templo se glorificó y ya, ahí estaba el arca del pacto y se hizo toda la parafernalia que había en esa época. Pero no era la intención de Dios al principio de que haya un templo como para adorar al templo, al ladrillo, ¿no? Al objeto. Entonces, de alguna manera, tenemos que entender esto así, ¿no? Que a veces nosotros, la religiosidad nos puede hacer adorar mucho a las cosas, ¿no? Adorar la iglesia, ¿no? Hay gente que adora a la iglesia, ¿no? Hay gente que adora a la iglesia en sí y no a Cristo, ¿no? Y eso está mal, hermano. O sea, no es el templo, no es el edificio. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Y esta religiosidad tenemos que evitarla, ¿no? Entonces, es importante notarlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, a veces nosotros los cristianos caemos en el vicio de no predicar a Jesús, sino de predicar el cristianismo como filosofía de vida, como una alternativa, como si es mejor el cristianismo que el islam, es mejor el cristianismo que el hinduismo, pero nada más. Pero la verdad no es así. El cristianismo es la solución del hombre para no ir al infierno. Cristo es el Salvador del mundo. Y esto tenemos que predicarlo. No predicamos un pensamiento, una filosofía. Ahora, la reacción de los discípulos, ¿no? O sea, Juan enfatiza que sus discípulos comenzaron a creer en Él a raíz de lo que Él empezó a hacer poco a poco. Es importante notar que todo lo que comenzó a Jesús a hacer certificaba en el corazón de los discípulos que Jesús era más que un simple hombre. Lo que pasaba es que Jesús era tan humano como cualquiera, y esto confundía a los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús sudaba, se cansaba, tenía hambre, dormía, comía. Entonces, en el concepto de algunos religiosos, el Mesías era un superhombre, superdotado, un político con influencias gubernamentales y un caudillo fortachón, fuerte, alto y que tenía una voz para poder gritarle a todo el mundo. Pero Jesús no era así. Se cansaba, dormía, de repente vivía en una tienda. Entonces, era un Mesías un poco como desacreditable. No les cabía en la cabeza que el Mesías pueda venir en esa condición a los religiosos de esa época. Y era tan humano que era difícil concebir de que este humano, este Jesús, era pues realmente la encarnación de la deidad, de la divinidad. Entonces, los milagros eran algo que glorificaba a este simple humano, a este Señor que se llamaba Jesús, que se crió en Nazaret, que nació en Belén. Pero la verdad es que Dios mismo se hizo hombre, algo incomprensible en la mente de los religiosos judíos. Y vamos a explicarlo dentro de un ratito por qué. El incidente, por ejemplo, en Marcos 4:41, cuando Jesús calma la tempestad, miren lo que dijeron sus discípulos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Después de tanto tiempo que estaban con Jesús, aún dudaban. O sea, no sabían la magnitud del personaje, no sabían que Dios mismo, el Elohim, estaba dentro de Jesús. Porque Pablo dice, en Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad. ¿De acuerdo? Entonces, en Jesús estaba contenido todo el ser de Dios. Por eso Jesús decía tranquilamente, el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Entonces es interesante, pero para el concepto mesiánico de algunos no debía ser tan exagerada la cosa. Entonces el Mesías se estaba revelando de alguna manera como Dios, algo que era insólito para el tiempo de algunos religiosos de esta época. Continuamos con el otro bloque, del versículo 18 al 25. Vamos a leerlo, ¿ok? Y los judíos respondieron y le dijeron, después que Jesús limpió el templo y hizo todo lo que hizo y dijo, no haga de la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? Después de todo eso, ¿no? Los judíos le respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Versículo 19. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, versículo 26, hablaba del templo de su cuerpo. Y acá Juan hace un paréntesis y explica lo siguiente. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, para los judíos, una señal, básicamente la señal capital de que el Mesías era el Mesías, quien decía ser, ahorita vamos a estudiar las diferencias entre algunos de ellos, de estos, los que creían qué cosa era el Mesías, ¿no? Cuando le preguntan, ¿qué señal haces? Esta palabra señal viene del griego semeión, ¿de acuerdo? Que significa señal, significa marca o significa prenda. Es decir, el distintivo que te tiene que caracterizar para realmente seas quien dices que eres. Entonces, se usa incluso para hablar de los milagros, hablar de las maravillas, ¿no? Como señales de autoridad divina. Y en varios versículos de la palabra se traduce esta palabra como señal también y también como milagros. Por ejemplo, en Hechos 4, 22, 30, Hechos 5, 12, Hechos 6, 8, Hechos 7, 36, Hechos 8, 13 y Romanos 15, 19. En todos estos textos ya también se usa la misma palabra para tanto traducir señal como milagros. Entonces, los judíos, al ver el celo que Cristo mostró en limpiar el templo y al llamar al templo la casa de mi Padre, ¿ya? La casa de mi Padre, le pidieron una señal de autoridad divina. O sea, como diciéndole, ¿quién te has creído tú? ¿Por qué dices que esta es la casa de tu Padre? ¿Quién te crees que tú eres? ¿No se te ocurre la casa de mi Padre? ¿No? O sea, los judíos no tenían una relación así tanto como que Dios es nuestro Padre. Para los judíos, Dios era Dios. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, Jesús siempre de los judíos decía, los judíos piden señales y los griegos quieren sabiduría. Entonces, siempre los judíos, a pesar de la evidencia, tenían cierta incredulidad. Ahora, la respuesta de Jesús a esta pregunta es un poco como que pareciera que está fuera de cuadro. Porque Jesús le dice, o sea, le preguntan, ¿qué señal nos das tú? Y Jesús le dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué tal respuesta, verdad? Entonces, aparentemente es una respuesta algo fuera de cuadro. Pero en realidad estaba mostrando que él era mayor que ese templo en donde se hacían todas las ordenanzas de la ley de Moisés. La religiosidad de los fariseos y los escribas habían dejado de lado la adoración genuina en el templo. El culto se había convertido solamente en un formalismo cultural nominal. O sea, el templo ya era un mercado y los sacrificios eran simplemente pues más comida para los levitas y los sacerdotes. Y ya perdió el sentido de la adoración. El templo había perdido la esencia para lo cual fue construido y la gente se había acostumbrado a un comercio informal. Ahora, para historia, como historia les voy a dar estos datos. Herodes el Grande decidió reemplazar el templo de Zorobabel. Recuerden que Zorobabel reconstruyó el templo en la época de Nehemías con Esdras, ¿no? Porque no tenía este templo la misma gloria que el templo de Salomón. Entonces, dado que la obra del templo de Herodes comenzó en el año 20 o 19 antes de Cristo, ¿no? 46 años, como dicen los judíos que duró la construcción, que nunca se terminó, dicho sea de paso, se terminó mucho después, ¿no? 46 años nos da una fecha alrededor del año 27, 28 después de Cristo. Ahí nomás estaban relacionadas la situación. Los trabajos de todo el complejo del templo continuaron hasta alrededor del año 63 o 64 después de Cristo, cuando ya el templo fue terminado completamente.
Sin embargo, esa gloria tampoco duró mucho, porque en el año 70 Tito, el general Tito, destruyó el templo y no quedó piedra sobre piedra, cumpliéndose la profecía de Jesús. Los líderes que habían observado la limpieza del templo y cuestionaban las pretensiones de Jesús se muestran escépticos, porque ¿cómo es posible que diga alguien, esta es la casa de mi padre? ¿No? Era algo raro. Entonces, es interesante ver que ellos no increparon la limpieza que Jesús hizo. O sea, no le dijeron, oye, ¿tú por qué estás limpiando esto? Sino le dijeron, ¿qué señal nos das? ¿Qué señal nos estás dando? Entonces, los judíos sabían que el Mesías haría grandes señales. Eso lo tenían ellos claro en el Antiguo Testamento, cuando leían Isaías, cuando leían los Salmos, ¿no? Pero de ahí a creer que el Mesías era divino, era duro para algunos de ellos. Era duro. ¿Por qué? Porque habían diferentes alas o sectas dentro del judaísmo. Entonces, de alguna manera podemos entender también que la respuesta de Jesús era una profecía, básicamente, sobre la destrucción de su cuerpo en la cruz y su resurrección después de 3 días. Entonces, los judíos no captaron el sentido de la respuesta de Jesús y luego usaron esa misma respuesta para decirle a las autoridades y calumniarlo. Él ha dicho que va a destruir el templo en 3 días, por eso tenemos que matarlo, ¿no? Y bueno, ustedes ya conocen la historia, ¿no? Entonces es importante observar que tanto judíos como los gentiles, al matar a Jesús, ¿no?, de alguna manera porque Dios lo permitió, estaban proveyendo un sacrificio que realmente podría expiar el pecado y así eliminar el templo como lugar de sacrificio. Entonces esto concuerda con lo que Jesús le dijo a la samaritana, ¿no? Jesús dijo a la samaritana, mujer, te digo, de cierto te digo, que va a llegar el momento que ni en este monte, ni en Jerusalén, ¿no?, ni en Samaria ni en Jerusalén van a adorar al Señor, sino en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el templo ya había perdido su esencia y Jesús era mayor que el templo. Y básicamente ahora nuestro corazón es el templo de Dios. Nosotros somos morada de Dios en el espíritu. Recordemos que entre los grupos que conformaban el Sanedrín también estaban los saduceos y ellos eran escépticos a la vida espiritual después de la muerte. En el Sanedrín, que se llamaba, la palabra Sanedrín la pone Flavio Josefo en su historia de los judíos, pero en la Biblia lo narran como el concilio, ¿de acuerdo? Pero se refiere al mismo grupo. En el Sanedrín mismo habían diferentes interpretaciones de las profecías mesiánicas, y algunos interpretaban que esas profecías sobre el Mesías hablaban de la nación de Israel. O sea, algunos saduceos traducían o interpretaban que cada vez que hablaba del Mesías no se refería a una persona, se refería a la nación de Israel. Una mala interpretación de las profecías mesiánicas. Entonces, los saduceos y los fariseos siempre discutían al respecto. Por eso es que no fue difícil para los saduceos darle muerte a Jesús. Porque ellos estaban matando a cualquiera, no sabían que el Mesías podía ser divino, ¿no? Y que se autoproclamara hijo de Dios era peor aún. Y que diga que es el Mesías de Israel. Era pues una blasfemia para ellos. ¿Por qué? Porque en este Sanedrín, que estaba conformado por saduceos, por escribas, por la casta noble, ¿no?, y adinerada del pueblo judío, ellos tenían diferentes peleas e interpretaciones de las profecías mesiánicas y por eso entre ellos mismos discutían, ¿no? Sin embargo, no podían creer que un simple carpintero de una familia humilde, un iletrado, entre comillas, sea pues el Mesías que ellos estaban esperando. Entonces, para tener claro, el Sanedrín era un concilio conformado por 71 personas, ya todas de gran importancia, incluyendo a los principales nobles, sacerdotes y escribas, ¿no? Y lo presidía el sumo sacerdote, y participaban allí tanto los fariseos como los saduceos. Entonces, era un cuerpo colegiado, un cuerpo probo de personas, ¿no?, que tomaban decisiones y ejercían la suprema autoridad en asuntos políticos, religiosos, judiciales en Israel, ¿no?, durante la ocupación romana, ¿no? Entonces, como ya dije hace un momento, Flavio Josefo fue el que acuña este término de Sanedrín, básicamente, ¿no? Que nos habla más o menos que en el año 57 con Aulo Gabino, que era un procónsul romano, ¿no?, dividió el territorio de Israel en 5 distritos que les llamaban Sinedria, ¿no? Y cada uno de ellos tenía pues como un sínodo, o sea, como un grupo. Entonces, para fines administrativos y asuntos civiles, porque la región era grande y los romanos no podían controlarlo todo. Entonces, organizaban a los mismos hebreos para que ellos tengan jurisdicción sobre algunas leyes de naturaleza civil, ¿no? Y los romanos tampoco procuraban interferir con esto. De alguna manera,
los romanos les dejaban hacer la praxis de toda su idiosincrasia, ¿no? Entonces, el Gran Sanedrín residía en Judea. Aunque el país había sido fraccionado por la ocupación romana en 5 provincias, había solo un sumo sacerdote y esto estaba en Judea. Fue este Sanedrín quien condenó a Jesús bajo el liderazgo de Caifás, y Caifás pertenecía a la secta de los saduceos. Es interesante verlo esto. Entonces, por eso podemos ver, ¿ya?, que, entre comillas, para los fariseos era un poco más creíble que el Mesías sea una persona, ¿no? Y los fariseos eran quienes mandaban a gente a preguntar a Jesús esto o aquello. No los saduceos, eran los fariseos. Entonces, los fariseos interpretaban las profecías mesiánicas sobre un ungido especial enviado por Dios, ¿no? Y esto era contrario a las creencias de los saduceos, ¿no? Tampoco olvidemos a los escribas que estaban ahí. Los escribas básicamente eran los copistas. En ese tiempo no existía la imprenta y para alguien quería tener un pergamino o un manuscrito, tenían que hacerlo a mano, ¿no? Y lo cual de alguna manera a veces se ocasionaban algunos errores, pero los escribas también eran muy doctos acerca de la ley y de la interpretación de algunas cosas. Además tenían el Talmud, que era una interpretación, o sea, varias cosas, varios textos auxiliares. Pero todo esto, digamos, lo quiero desarrollar. ¿Por qué? Porque no crean que el Sanedrín o las personas que condenaron a Jesús a muerte era un grupo completamente organizado de un mismo pensamiento. No era así. Los fariseos, contrarios a los saduceos. Y otro grupo por ahí, los celotes, que no estaban dentro del Sanedrín tal vez, pero seguro pertenecían o se afiliaban, que eran como una especie de guerrilleros que querían liberar a los judíos del yugo romano. Entonces el Sanedrín era como una cueva, digamos así, de diferentes tipos de pensamiento, que ni ellos mismos estaban de acuerdo acerca de las profecías bíblicas, acerca del Mesías. Había discusión entre ellos mismos, no todos tenían el mismo pensamiento. Por eso no fue difícil mandar a matar a Jesús, ¿no? Entonces, para la nación judía el templo era lo máximo y era el símbolo de autoridad y el reconocimiento. Estamos diciendo esto en el contexto de que Jesús dijo, esta es la casa de mi Padre, ¿no? Y los judíos sabían que era el templo de Dios. Y en este contexto los judíos le dicen, ¿qué señal nos das? Y Jesús está diciendo, destruye este templo y este día lo reconstruiré. Pero hablaba del templo de su cuerpo. Sin embargo, Jesús está haciendo como una comparación entre el templo físico y él mismo, ¿no? Él es más importante que el templo. Entonces, en el templo, o sea, en la época de Jerusalén, el templo era un símbolo de autoridad, de reconocimiento internacional. El templo era la gloria del pueblo de Israel. Herodes el Grande se quiso congraciar con los judíos y por eso invitó a muchos, y esto invirtió mucho, y esto se demoró muchos años en terminarlo, ¿no? 60 y tantos después de Cristo. Finalmente el templo fue destruido, como ya dije, por el general Tito, ¿no? Así que su gloria duró entre 4 y 5 años nada más, porque ahí fue destruido. Entonces, de alguna manera, Dios apagó así la gloria fanfárrea, ¿no?, del templo y proveyó un camino para acercarse a Él, pero sin tener que hacer más sacrificios. ¿Quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús. Jesús estaba de alguna manera diciendo a los judíos, ya no hay esto, a la ley ya pasó, ahora todos aquellos que creen en mí, ya lo dijo en una oportunidad, ¿no? Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que todo aquel que crea en el Hijo del Hombre sea salvo. Todo aquel que mire a Jesús, ¿no?, sea salvo. Entonces, y también para reforzar esto, en Mateo 12:6, dice bien claro, ¿no? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Imagínense el atrevimiento. Dentro del contexto del Sanedrín, dentro del contexto de los rabinos, dentro del contexto de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, que alguien diga, uno mayor que el templo está aquí, entiendan, era extremadamente insultante. Por eso que odiaban a Jesús. Porque no podían creer la magnitud del personaje. Jesús, el Mesías, era el Elohim encarnado, el Dios con nosotros, el Padre eterno, el príncipe de paz. Pero los judíos no pudieron verlo, estuvo velado para sus ojos. Entonces, continuamos. Jesús mismo se ofreció y dio su vida para terminar con todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, ¿no? Todo el sistema sacrificial para el perdón de los pecados. Y Dios usó, ¿no?, a su mismo pueblo Israel, permitiéndoles tener un velo para que rechacen al Mesías, y también usó la aprobación de los judíos, y también usó la espada de los gentiles, de Roma, básicamente, para cumplir el propósito. Porque el Cordero de Dios había sido provisto para ti y para mí, no solamente para los judíos. Y en ese sentido, Dios orquestó todo esto.
En el cumplimiento ideal del tiempo vino el Mesías para que sea el Redentor de todos nosotros. Bendito sea el Señor por eso. Entonces, en el cuerpo de Jesús, todos nosotros hemos sido sacrificados. Esto ya es una aplicación, una enseñanza. ¿Por qué? Porque en Colosenses 1, del 21 al 22, dice Pablo: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Interesante. Ahora, en el verso 22 de lo que acabamos de leer de Juan, Juan hace un alto a la narrativa para explicar que sus discípulos tuvieron que reconocer la verdadera interpretación de las Escrituras en lo concerniente al Mesías, ¿no? En lo concerniente a su procedencia y en lo concerniente a su naturaleza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aún los discípulos que estaban con Jesús, les era duro creer que era Dios quien estaba con ellos. O sea, para los discípulos Jesús hacía muchos milagros, muchas señales, muchas palabras de sabiduría. Pero de ahí a creer que Jesús era extremadamente Dios, ¿no? Era un poco difícil. ¿Se acuerdan del incidente cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta? Y Jesús le dice, Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros? ¿Cómo me puedes preguntar, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No crees que el Padre está en mí y yo en el Padre? Y que el Padre que muere en mí, Él hace las obras. O sea, no podían entender que el Mesías tenía una trascendencia eterna, que era Dios mismo encarnado, que no solamente era un líder político o un líder o un rey, ¿no? que iba a liberar del yugo. Era Dios mismo, era divino. Entonces, esto era necesario que sea entendido, pues los judíos no creían estrictamente que el Mesías era divino y había diferentes interpretaciones para los diferentes textos que hacían mención al Mesías, como ya lo hemos mencionado. Entonces, sus discípulos creyeron en las palabras de Jesús y en la correcta aplicación de la Escritura en su persona después de su resurrección. No inmediatamente cuando Jesús murió. Cuando Jesús murió, ya, pues, ¿y ahora qué hacemos? Cada uno se dedica a su negocio, todos tristes y abandonados. Pero cuando Jesús resucitó, salieron todos corriendo a ver la tumba porque realmente pudieron corroborar. Y ahí es cuando, después de alguna de las apariciones que tuvo Jesús, estando todas las puertas y las ventanas cerradas, Tomás cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío. Porque recién pudieron entender la magnitud del personaje del Mesías, que no solamente era un líder político, un gobernante que los iba a liberar del yugo romano, sino que era Dios mismo encarnado. Y esto era demasiado duro para las sectas fariseicas y de los saduceos de la época de Jesús. Es importante notarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces juzgamos a los fariseos y a los saduceos, pero en realidad dentro de su doctrina no cabía que el Mesías sea divino. Tenían diferentes interpretaciones. Ahora, en el verso 23, de lo que hemos leído en la porción del Evangelio del capítulo 2, Juan narra que Jesús hizo muchas señales allí, ¿no? Y en esa Pascua, y muchos creían en Él en ese momento. Ahora, tal vez eran de repente sanidades, liberaciones espirituales, ¿no? Y eso daba crédito de que era un buen maestro, un maestro de tantos, ¿no? Que había entre el pueblo con una poderosa fe para hacer milagros. Ellos sabían que muchos profetas del Antiguo Testamento habían hecho un montón de milagros. Así que un maestro más que hacía milagros no era tampoco algo tan nuevo en el pueblo de Israel, ¿no? Pero de algún modo, el verso 24, en donde dice Jesús que no se fiaba de ellos, ¿no? Esto determina que la fe que la gente tuvo o que creían en Jesús en ese tiempo, por los milagros que Jesús hacía, no necesariamente era una fe para salvación. ¿Por qué? Porque dice Jesús que no se fiaba de ellos. Es decir, no creía realmente, que creían quién era Él realmente, ¿no? Y de alguna manera esto hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque la gente pensaba, bueno, este es un buen maestro que hace milagros y es interesante, me sanó a mi hijito, al endemoniado tal y todo, pero de ahí a que sea Dios es difícil, no sé, ¿no? Pero Jesús mostró su naturaleza, lo dijo. Por eso Juan hace énfasis en su evangelio. Él está hablando de la naturaleza del Hijo de Dios. Entonces, en esa Pascua, ¿no? Que no fue la última antes de su crucifixión, Jesús supo que esa gente que creyó en Él no era sincera. Y Juan lo quiso citar. Por eso que dice, Jesús nunca se fió de ellos. Ahora, como para ir terminando, porque nos está ganando el tiempo, podemos ver que Jesús sabía cuándo realmente alguien creía en Él de verdad. No solo por las señales,
sino por el testimonio de Juan el Bautista. Recuerden el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista declaró a los cuatro vientos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente lo había escuchado. Y aunque ya estudiamos, lo repito, el bautizo, entre comillas, era para hacer prosélitos a los gentiles. Pero lo rayado de esto era de que Juan el Bautista estaba bautizando a los mismos judíos, que no tenían por qué bautizarse, entre comillas. Entonces, habían escuchado a Juan el Bautista, habían escuchado las palabras del mismo Jesús, pero la gente aún tenía dudas, ¿de acuerdo? Y Jesús sabía que una emoción temporal o una fe basada en las señales no era suficiente, ¿no? Entonces, después de mucho tiempo podemos ver incluso que los primeros seguidores de Jesús se volvieron contra él cuando él no asumió su papel de rey político. Cuando Jesús demostró que él no era un gobernante político que iba a liberar a los judíos del yugo romano, muchos dejaron de creer en él. Ah, no, este no es el Mesías. Hace milagros nada más, pero no es el Mesías. Porque en el concepto de los hebreos, producto de las enseñanzas tanto de los fariseos y de las contradicciones de los saduceos, el pueblo pensaba que el Mesías simplemente era cualquier hombre, como tristemente lo piensan actualmente la mayoría de los judíos. He tenido alumnos judíos, ¿ya?, en donde les he preguntado a sus padres y les he dicho: ¿ustedes quién piensan que es el Mesías? Y me dicen: bueno, es un libertador, es una persona como Moisés. Y les pregunto: ¿pero es deidad? ¿Es divinidad? No, no, me dicen. Hasta ahora, hay muchos que no piensan que el Mesías es divino. Pero Juan el Evangelista lo quiso demostrar en su Evangelio. Entonces, había muchas cosas en este grupo religioso que condenó a Jesús, que cuando escuchan a Jesús decir: no hagas de la casa de mi padre casa de mercado, era demasiado duro para ellos. Vamos terminando, hermanos. Ahora, dice la palabra: Jesús no tenía necesidad de ayuda humana para examinar y evaluar el corazón de los hombres. Él tiene un conocimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él ve siempre más allá de lo superficial y puede penetrar el corazón de las personas. Es la capacidad que tiene Dios para con sus hijos. Mira lo que dice en 1 Samuel 16, versículo 7. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues Jehová mira lo que está delante, porque el hombre mira, lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es interesante ver esto. Ahora, vamos a narrar después, como un preámbulo de las próximas semanas, que en los capítulos 3 y 4 de este Evangelio de Juan, ¿no?, se demuestra esta verdad. ¿Por qué? Porque Jesús tiene conversaciones bien neurálgicas con Nicodemo y con la samaritana, en donde Jesús también revela su naturaleza, ¿no? Y esto hay que verlo en ese contexto. Entonces, hermanos, como conclusión de este capítulo, ¿no?, o sea, nosotros tenemos que tener en mente, ¿ya?, de cómo es que pensaba un judío de la época, que el Mesías no era divino. Por eso no fue duro condenarlo a muerte y no fue duro para ellos gritar: crucificadle, crucificadle. Entonces, la idea de la encarnación del Hijo de Dios se dio posiblemente cuando se consolidó el grupo de los fariseos por allá por el año 170 a.C. aproximadamente, cuando los fariseos se conformaron como una secta y empezaron a aplicar las profecías mesiánicas a una persona. Entonces los fariseos discutían con los saduceos acerca de quién sería o cómo sería el Mesías, ¿ya? Y existían diferentes grupos, ya lo dije: los saduceos y otros grupos de corte religioso político. No estaban de acuerdo en las interpretaciones acerca de la Escritura, acerca del Mesías, y por eso había toda esta confusión. Entonces, todos los yo soy que narra el Evangelio de Juan, los judíos se tapaban los oídos, porque ese yo soy era el equivalente al nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Y era muy duro para ellos aceptar esto. Entonces, para poder reconocerlo, ¿no?, para los saduceos, por ejemplo, no podían creer que un rey sea pues un pobre, alguien que sale de una ciudad todavía que tiene mala fama. Era imposible. Era insultante reconocer que un carpintero, ¿no?, era pues el rey, iba a ser el rey, y que sobre todo descendía de la familia que ni siquiera se sabía bien, ¿no?, o sea, de dónde descendía. No tenían bien en claro, ¿no? No creció pues entre los fariseos, entre los saduceos, no salió de entre los líderes del templo ni entre los líderes religiosos. ¿De acuerdo? Y esto es el contexto, ¿no? Entonces, Juan trata de demostrar que el Mesías es más que un rey humano y el hijo de David. El concepto de presentar al Mesías como divino y Dios fue el propósito de Juan en su Evangelio. Y la resurrección de Cristo fue el clavo duro para los religiosos de la época de Jesús, que a pesar de las evidencias quisieron tapar el sol con un dedo. Quisieron sobornar a muchos para que digan: no ha resucitado, robaron el cuerpo. La pregunta sería: ¿le has hecho Señor y Salvador a Jesús? ¿Lo has hecho?
¿Cuánto tiempo tienes escuchando la palabra? ¿Realmente Jesús es tu Señor o solamente es tu Salvador? Porque hay muchos que hacen que Jesús solamente es su Salvador, pero no su Señor. Y hay una diferencia abismal en esto. Entonces, y hay cristianos que viven una vida paupérrima, ¿no? Renegando de todo cuanto pueden, pensando de que este mundo es todo lo que hay. Pero Jesús viene pronto, hermanos. El Señor está por venir. Y realmente, la pregunta sería, ¿realmente lo conoces? O sea, ¿realmente sabes quién es Jesús de Nazaret? ¿Realmente has recibido al Mesías en tu corazón? ¿O solamente simpatizas con la doctrina bíblica? Hay que poner nuestras palabras en remojo. ¿Realmente practicamos el cristianismo que Jesús quiere que practiquemos? ¿Realmente somos nacidos de nuevo? Entonces, es interesante ver cómo Jesús se está desarrollando. Vamos a estudiar en los capítulos precedentes, los que continúan, cómo Jesús se revela de manera sobrenatural. Algo duro para los judíos de su época. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que Dios nos escogió, pero también nosotros tenemos que tomar decisiones, hermanos. Decirle no al pecado, decirle no a la blasfemia, decirle no a todas las cosas de este mundo, cargar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Los dejo con eso, hermanos. Terminamos el capítulo 2, el próximo lunes estamos empezando con el capítulo 3, no se lo pierdan porque la conversación que tiene con Nicodemo tiene demasiada enseñanza, hermanos. Las palabras profundas de Jesús con Nicodemo básicamente describen el cielo. Entonces, hermanos, los dejo con eso. Gracias por su paciencia, gracias por haber estado conectados.